Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial porque estamos casi como en casa, con la gente justa para estar muy a gusto y estar bien. Únicamente presentaros mínimamente a Fausto Eras, que es quien va a ser hoy el próximo ponente o exponente de nuestra tribuna. Es la segunda vez que la tribuna se reúne y contamos con alguien que nos va a dar. Yo he leído la charla, más o menos las ideas más básicas de la charla. Ya es una charla muy interesante acerca de las ideas de cómo está hoy el día, que ya os aviso que está mal, pero de cómo está el falangismo, y de los ejes básicos de un eventual falangismo moderno, o falangismo, que no me gusta esa palabra, actualizado, que es una palabra que no suena bien, pero que es muy utilizada para hablar de los problemas que nos aquejan. Fausto Eras, como ya conocéis, es presidente de la Asociación Avance Social, que, por cierto, tiene una tribuna como esta una vez cada mes, muy interesante, como esta, ¿no? Mejor, o sea, con más gente y componentes sólidos. Y es un falangista acrisolado, con unos conocimientos absolutamente enciclopédicos de este invento. Y poquito más, ya te dejo, Fausto, y luego pues yo me imagino que querréis intervenir y ya hablaremos con más exactitud y más profundidad de todo esto. Y Fausto, todo tuyo. Pues muchas gracias, Nacho, por habernos asustado, nada más empezar. Pero bueno, vamos a ver, yo venía a charlar simplemente 4 o 5 ideas manejadas hace algún tiempo, utilizadas en nuestro ambiente, utilizadas fuera de este ambiente con quien ha querido oírlas y no estoy zumbando por la ventana, etc. Yo le llevaba a esta charlilla, a esta introducción que voy a hacer, no quiero que sea muy larga, con fidelidad y atrevimiento. Y le poníamos un subtítulo que no sé si se me ha ido por ahí, es una estrofa de una canción vieja, de una canción muy bonita. Tiende tu vela de aventura, que hay otro mundo que encontrar. Pues de eso se trata. El barco le tenemos, quizá lo que no tengamos sea la vela, y será la vela lo que habría que orientar y desplegar debidamente. Creo que se va a hablar de esto también dentro de unos días, con motivo del día 29 de octubre, pero es que hace unos meses, en la primavera de este año, yo comentaba junto a algunos camaradas, 2 o 3 semanas antes, que 2 o 3 semanas antes se había desmontado una placa que había en la fachada del Teatro de la Comedia conmemorando el discurso fundacional de Falange Española. No vamos a entrar en temas escatológicos de qué cachotada y qué cachocuales, pero el desmantelamiento de aquella placa nos llevó a recordar el acto de su descubrimiento en 1971. 1971. Algunos éramos muy jóvenes, otros quizá no tanto, otros ni jóvenes ni nada, ¿no? Se pronunció entonces un discurso en el que se pidió a los falangistas una actitud basada en la práctica de 2 virtudes: fidelidad al legado y el estilo de José Antonio y atrevimiento para interpretarlo y hacerlo válido. Fijaros que no se habla de actualizar, ni de poner al día, ni de esas cosas que tanto gustan y que tanto soltamos, pero de lo que se trata es de hacerlo válido. Esa es la idea. Y textualmente decía quien pronunció el discurso, que si mal no recuerdo fue Jesús López Cancio, una fidelidad sin nostalgias en la que el estilo se sobreponga al gesto, el concepto a la metáfora y la vida a la palabra. Bueno, pues esto de 1971 yo creo que nos va muy bien en este momento. Así que fidelidad y atrevimiento. Fidelidad y atrevimiento. ¿De acuerdo? De eso vamos a estar hablando todo el rato. Para nosotros la certeza de la trascendencia del hombre, la certeza de la suprema realidad de España y la certeza de la justicia como norma irrenunciable de vida han sido los focos que han iluminado nuestro camino. Y en ese camino seguramente nos habremos pasado por momentos de duda, de contradicción, de desaliento e incluso de abandono. Pero como decía Kipling, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por malhechores para engañar a los necios, serás hombre, hijo mío. Y aquí, chico, podemos estar hasta la broma, ¿no? Aquí debemos ser por eso, debemos ser aquí todos unos hombres muy hombres y unas mujeres muy mujeres, porque vive Dios como hemos soportado todo eso. Lo hemos soportado bastante.
En consecuencia, por fidelidad a ese legado, nuestra responsabilidad hoy, y en eso estamos todos, es hacerlo operativo, en respuesta a los desafíos del siglo XXI y no, por supuesto, a los desafíos de los 3 primeros cuartos del siglo XX. Y también, como consecuencia del anterior, ejercer tal responsabilidad con atrevimiento, la segunda pata de todo este razonamiento que pretendemos llevar adelante, ¿no? Siendo conscientes de que el legado no constituye una doctrina política que se nos haya entregado completa y que incluso hay quien dice que está apenas esbozada. Ahora entraremos por ahí. También con el atrevimiento que exige el esfuerzo necesario para observar lo que ocurre hoy a nuestro alrededor, en España y en el mundo, con los ojos y la mente muy abiertos para que no se nos escape detalle de lo que ocurre y fijar postura seria ante ello. Nos miramos quizá a veces demasiado al ombligo. Yo milité en una organización llamada Juvenil Española, en la que muchos de nosotros entramos también, los que estáis aquí, y había una cosita campamental que decía que nada humano te sea extraño. Pues eso, miremos, no nos metamos en la concha. Pero el ejercicio de esa responsabilidad, por más que a menudo se haya dicho otra cosa, cuidado con esto, no es un ejercicio de adivinación de lo que José Antonio hubiera dicho ante problemas y situaciones que hoy se dan y que eran impensables en los tiempos de su vida. Y hay que tener cuidado con esto, en mi opinión. Cuidado porque es muy probable que el resultado de tal ejercicio, es que José Antonio ante esto seguro que diría, ¿verdad?, que tal ejercicio de adivinación no fuera en muchos casos, sino el más conveniente al interés, a la preferencia, a la comodidad de quien se lo plantea. Cuidado que lo del interés puede ser importante, el interés de quien nos hiciera. Y para mí está claro, si no encontramos en nuestra vieja doctrina familiar, que nunca fue un guiaburros importante. A mí una vez en una página de falangistas en la que me metí y tal, dije lo de que la doctrina no es un guiaburros y me sacaron, macho. En fin, digamos. Bien, nuestra doctrina, que nunca fue un guiaburros, los argumentos para enfrentarnos a la mentira y a la justicia y a la injusticia, en las formas complejas en que se dan hoy en día, para hacer frente a todo eso, pongamos en juego con responsabilidad y atrevimiento toda nuestra capacidad para sintetizar y formular pues, esos argumentos para defendernos de la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, fidelidad al legado y atrevimiento para ponerlo al servicio de España en los términos que nuestro tiempo requiera, con aire nuevo de ayer, que también tiene música. En definitiva, el legado de José Antonio se basa en 3 pilares y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Dignidad humana, justicia social y suprema realidad de España. Vamos a ver un poquito cómo podemos enfocar esos tres puntos. La dignidad humana. Nosotros no admitimos posturas que relativicen o nieguen los valores inalienables del hombre, la libertad, la dignidad y la integridad. Hasta ahora, en el plano de las ideas y de la aplicación de estas, solo la dicotomía izquierda-derecha ha operado como elemento básico de la organización social, marco en el que se desarrolla el hombre, en la sociedad, quiero decir, y en el que deben ser exigidos y protegidos tales valores. Una vez más, y ahora más que nunca, el choque entre izquierda y derecha se nos presenta en su intrínseca mentira. No hay choque. En esto podemos extraer del legado de José Antonio toda la fuerza y toda la razón en que basar nuestras propuestas para España. Nosotros sabemos muy bien que si alguien debiera elegir un monumento en la puerta de la bolsa en Wall Street, es Stalin, al amigo Vissarionovich. Además, ahora los de siempre, bajo la capa del centrismo, vienen a metamorfosearse en una especie híbrida de las otras dos, que ya conocemos. Esa derecha que ya ni se envuelve en la bandera para tapar su indecencia, y de esa izquierda derrotada en su aspiración económica, que ya solo aspira a uniones homosexuales, animalismo, etofobia, etc., y a desmerecer todo lo que represente respeto por nuestra identidad cultural, historia, y que de todo eso tenemos, efectivamente, y tan respetable como la de cualquiera. Sobre el viejo compadreo izquierda-derecha, yo aquí solo quería traer a colación algo que todos vivimos en el año 2011. No sé si os acordaréis. Cuando Zapatero, presidente, y Rajoy, jefe de la oposición, modificaron el artículo 135 de la Constitución española simplemente por acuerdo entre sus grupos parlamentarios y por exigencia de la plutocracia y de los gobiernos que residen. Aquello fue como Zapatero le llamó hasta el chino, se montó rápidamente la modificación de la Constitución, de tal manera que el principal objetivo económico de este Estado español, que dicen algunos, fuera la prioridad absoluta económica, fuera el devolver la deuda cuando se pudiera. Independientes. Bien, todos estos son los que pretenden, desde sus posturas que parecían irreconciliables, sumir al hombre en el hormiguero de la masa sin alma.
los que pretenden que el concepto de hombre quede establecido como una mezcla de individuos en la que cada uno busca en solitario su beneficio, sin atenerse a otra cosa que no sea la satisfacción de sus ocurrencias, caprichos y exigencias, elevados precisamente por ser suyos a la categoría de derechos. Porque yo lo valgo, que dicen ahora. El resultado de todo esto es simplemente la anomia, que ya lo vamos viendo cómo funciona. La anomia, que es el estado de ausencia de normas sociales o la degradación de estas. Y esa anomia, esa aparente falta de norma, ese aparente libertad de que cada cual haga lo que le da la gana, lejos de ser eso, un exponente de libertad, no es sino la burda cadena con que el esclavo feliz se ata el cuello y la arrastra creyéndose libre. Nadie nos va a convencer desde que de eso, de las izquierdas y las derechas, se defienden los valores inalienables del hombre. Nadie nos va a convencer de eso. Y además, eso último de la transversalidad que ha sido hasta ahora. A mí, y creo que a nosotros, eso nos da esta risa. Porque cuando los del sistema, es decir, los de la izquierda y los de la derecha, quieren atacar a los transversales, les acusan de ser como nosotros. ¡Qué gracia! En definitiva, nuestro reto es despertar en las conciencias de los españoles la voluntad de que el respeto por la dignidad, la libertad y la integridad, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, que todos esos tres fundamentos tienen que ser componentes indispensables de las decisiones políticas y de las decisiones económicas que se tomen y por las que haya de regirse España. Si la persona, si el hombre con mayúsculas, porque no faltaría esto que siempre llegaría alguien diciendo ¿y la mujer qué? Pero vamos, cuando hablo del hombre con mayúsculas, que el género no de las personas. En fin, ese es nuestro reto, conseguir que el respeto por esos valores sea lo que informe todo lo que se haga en política, en lo social y en lo económico. Y todo ello, claro está, con fidelidad y atrevimiento. La justicia social era el segundo de esos puntos, el segundo de esos basamentos. Aquí voy a citar, luego diré a quién, algo que se escribió en tiempos de José Antonio, algo que se escribió, no en España, un principio sobre lo que es el trabajo, lo que son los trabajadores, etcétera, que algunos identificaréis posiblemente. Aquí, en materia de justicia social, lo que no podemos hacer ya en el 2015 es caer en la trampa de que la justicia social sea tan solo pagar al trabajador por su trabajo y defenderle cuando el pago. Si se quiere luchar por una auténtica justicia social, habrá que hacer ver al trabajador que hasta ahora ha venido siendo siempre demasiado modesto en sus reivindicaciones, que hasta ahora se ha conformado sin más, con que le dejen dictar los términos de su contrato. Habrá que convencerle de que sus explotadores le han enseñado a desear precisamente aquellas cosas que sus explotadores les gustan. Habrá que convencer al trabajador, habrá que convencerle de que esta es la forma más sutil y más efectiva de dominación. Habrá que convencerle de que al sindicalismo conocido hasta ahora, le ha vencido el sistema por asimilación. El sistema lo ha absorbido, lo ha desactivado y lo ha hecho parte de sí mismo. Por lo tanto, tu reivindicación, querido, es cosa mía. Por tanto, prepárate. La justicia social, la única justicia posible que preguntarse cómo pudiera ser justa y no social, debe partir del reconocimiento del hombre como portador de eso que ya hemos comentado antes, de esos valores eternos. Del rechazo de la consideración del hombre como un simple elemento productivo amortizable. Del rechazo a la preeminencia de la economía financiera sobre la economía real. Y del rechazo a la mentira de que economía y capitalismo son la misma cosa. La justicia social es que cada español tenga derecho efectivo a un trabajo justamente remunerado en su patria, que le permita una vida digna, sintiéndose parte de una comunidad fuerte y libre y asumiendo con alegría y responsabilidades que le impulsen a su superación moral e intelectual. Aquí el trabajador tiene que dejar de ser ya el pobrecito trabajador económico. Tiene que ser el que tome el mando y tiene que ser el que, como trabajador, como hombre que impulsa el mundo y la nación, como el hombre que soporta las grandes cargas en medio de la batalla, que decía el autor de todo esto, sea el que lleve adelante la vida en la nación. Es inadmisible, desde luego, que un trabajador sea pobre, que la remuneración de su trabajo no le permita una vida material digna. En todo caso también acorde con su esfuerzo y con la responsabilidad que asuma. Cuidado con esto, señores, el igualitarismo es injusticia. De eso podríamos estar aquí hablando horas y horas y no acabaríamos. Justicia social también es lo que hay detrás de aquello de sin zánganos ni convidados, que todos nos acordamos. Y atención con esto, porque no solo hay zánganos y convidados entre las clases privilegiadas. Zánganos y convidados
son esos trabajadores, entre comillas, digo yo, ¿no?, que a menudo, y por poner un ejemplo tonto, se dan de baja por depresión cuando lo único que les pasa es que tienen una falta de vergüenza colosal. Aquí ni zánganos ni convidados en ningún plano. Para eso es también justicia social, pero en forma de dura lex. Justicia social es que un trabajador no se vea obligado a pagar precios abusivos por los servicios irrenunciables hoy para una vida digna, máxime cuando tales precios se nos presentan mentirosamente como resultado de unas supuestas fuerzas de mercado, cuando en realidad lo que son es otra cosa, son el resultado de la colusión entre los miembros de un oligopolio en perjuicio de las personas. Justicia social es imponer respeto para el mercado, sí, para el mercado, y favorecer la saludable, creativa y enriquecedora iniciativa privada, protegiéndola de abusos y entorpecimientos. Y mucha atención con esto, que quizá por mi trayectoria profesional anterior y demás no sé estas cosas. No os quepa la menor duda, los que se rasgan las vestiduras y claman por la libertad de mercado ante el más mínimo atisbo de intervención del Estado en la economía, son los que luego apuñalarán al mismo Estado, al Estado por supuesto, pero al mismo mercado para convertirlo en oligopolio. No creen en el mercado. En realidad no creen en el mercado, claro, entendido como actividad humana por excelencia, como la guerra, cabría decir, pero bueno, no entraremos en eso tampoco. El mercado es una actividad humana fundamental, pero ellos lo interpretan como que lo usan como medio de dominación. Y atención a otra cosa también. Se comete un grave error clamando por el estado del bienestar y los derechos en trance de desaparición, que aunque pueda parecerlo, no fueron exclusivamente el resultado de una conquista. No exclusivamente. En una gran proporción, esto del estado del bienestar fue el calculado peaje que la plutocracia le pagó a la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial para que mantuviera quietos a los trabajadores de Occidente ante la amenaza comunista, una vez que hubo conjurado la amenaza que llegó a representar el fascismo en sus diversas versiones. Y aquí una pregunta malvada, que no va a sonar a todos, claro. ¿Quién interpretó en España el papel de socialdemocracia en aquella época? Porque nos debe sonar. Vamos, que en el momento en que la URSS se vino abajo, ya no tenía la plutocracia necesidad de contradecirse, manteniendo derechos ajenos que nadie le aportaba. En definitiva, el estado de bienestar ha muerto, lo han asesinado los mismos que lo crearon, no volverá a existir, no conduce a nada a llorar por él y habrá que buscar nuevos soportes materiales y dignos para la vida humana, conquistarlos e imponerlos. Hay que llevar a la certeza de las personas que esos soportes materiales dignos no están diseñados, no lo están. Han de nacer de una concepción trascendente del hombre, de aquello de los tres valores fundamentales, digno, íntegro y libre, y han de ser alcanzados desde la asunción de responsabilidades individuales y colectivas mediante el ejercicio de la voluntad. Esto hay que quererlo. Esto hay que quererlo. No hay nada que se oponga a que esto no pueda ser. Voluntad. Pero con fidelidad y atrevimiento. El tercer punto sería la suprema realidad de España. El sistema de autonomías ha servido para diluir la idea de España en la pequeñez traidora y suicida de los separatismos locales. Un Estado serio, consciente de su función vertebradora de una nación, no puede organizarse en ausencia del sentido común y menos aún en contra del sentido común. Nosotros sabemos que España no es un agregado de tierras y personas, y su esencia y su existencia no deben ser abordadas desde los sentimientos, todo lo contrario. Sabemos que la idea de España debe ser concebida desde la exigencia intelectual y el rechazo de un hipotético nacionalismo español, teniendo en cuenta, por si fuera poco, que frente al separatismo disgregador, sentimiento por sentimiento, el más simple es en todo caso el más fuerte, el que se impone. Pero atención con esto, tampoco caigamos en esa especie de parálisis por el análisis, al que muchas veces nos lleva a esto de la idea intelectual de España, sí, desde luego. Pero atención en todo caso, porque el sentimiento de españolidad no es en modo alguno de calidad inferior a cualquier otro, pese a lo que traidores e ignorantes, víctimas de las sucesivas reformas educativas, se crean o pretendan imponer. También sabemos que España es varia y plural, y que su variedad, a falta de una misión unificadora, da lugar a voluntades centrífugas. Esto no podemos negarlo por mucho que nos fastidie. Así que nada de solucionar el problema, por favor, el problema que no es otro que el de nuestra falta de conciencia colectiva, bombardeando Barcelona, como decía General Espartero, cada 50 años, o llevando a pasear por las Ramblas a la simpática Cámara de la Legión. Por cierto, ¿qué tal andamos hoy en España de misión unificadora?
Aquí 40 años de franquismo no pasaron en balde, y 40 años de partidocracia borbónica tampoco. Nos estamos enfrentando a eso, a todo un siglo XX de convulsiones, de indefiniciones, que sucedió a un siglo XIX, que bueno, que si aguantamos aquello fue porque, como decía Bismarck, no hay quien pueda con nosotros. A cuento de lo anterior, a cuento de esto que hemos hablado del separatismo, yo me planteo algunas preguntas, ¿no? Sobre todo dos. ¿Sería posible que España encontrara su futuro como empresa común lastrada por quienes no quieren ser españoles? ¿Es que tenemos que llevar siempre en el lomo a una banda que dice que no, que les robo, que me molesten, que soy más que un club, que tal? No lo sé. ¿Es posible y conveniente obligar a ser español a quien no quiere serlo? Porque, oiga, yo aquí me confieso madridista y nadie me obliga a ser otra cosa, ¿eh? O sea, y como eso lo otro, y estamos hablando de sentimientos. Yo lo que me temo es que quizá, habiendo llegado al fondo de un pozo de desapego, antipatía, incomprensión, individualismo, egoísmo, entre muchos españoles, sea la misión refundar a España sobre bases diferentes a las que han venido fracasando, sin ataduras, con muchas cosas que nos pueden parecer irrenunciables, y desprendiéndonos de los pesos muertos que nos lastran. Yo comprendo que esto puede ser un poco polémico, no lo sé, quizás es una tontería. En definitiva, una vez más, tiende tu vela de aventura que hay otro mundo que encontrar. En todo caso, la recuperación, o quizá mejor, el establecimiento de indispensable conciencia colectiva entre los españoles que quieran serlo y la superación de las tendencias centrífugas pasa por la identificación de los intereses exclusivos y permanentes de España en el mundo de hoy y hacia el futuro. Esto es importante. Ya se que contaban cuando la guerra del opio, aquella que los ingleses les hicieron polvo a los chinos, fue atroz, que el embajador, mandaron a los chinos un embajador a Inglaterra y decía que, bueno, que mire usted, que nosotros no queremos esto, que fin, a ver si nos podemos colaborar y tal, porque claro, queremos ser amigos de Inglaterra. A lo que que no recuerdo cuál era el inglés, contestó el chino: Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, solo tiene intereses permanentes. Joder, ¿cuáles son los intereses permanentes de España? Si cada uno de los identificó a alguien. Pues a lo mejor nos toca identificarlos. Y a lo mejor nos toca identificarlos a nosotros. No hace demasiado caso que nos lo vengan a imponer desde fuera. Porque vamos, yo no veo que el interés permanente de España, en fin, hablamos de eso, ahora hablaremos de eso, sean algunos de los que nos quieren hacer ver. Entonces, identifiquemos esos intereses. Hemos de asumir que nuestra soberanía como nación está diluida en organismos internacionales de más que dudosa para mí legitimidad, servidores de intereses que convierten nuestro concepto de hombre... ¿Me vais a perdonar? Aquí, no, vamos a ver. En definitiva, esas entidades supranacionales que carecen por completo de legitimidad, pero sobre todo de legitimidad democrática. ¿Me quiere decir a mí alguien que era elegido al señor Dijsselbloem, ese que dice lo que tienen que gastarse los griegos y los griegos hacen caso? Es inadmisible que en excesos oscuros cenáculos supranacionales se impongan a España, y no solo a España, obligaciones y renuncias, hábitos y con ello la destrucción de nuestra cultura y forma de ser, si no son perfectas, puesto que vamos a España porque no nos gusta, no son despreciables en absoluto. Vuelvo a retomar lo que decíamos antes. Sí, queremos efectivamente tener una idea de España seria, fundamentada, que intelectualmente sea pasable y sea presentable. Pero cuidado con esto, y mucho cuidado con el complejo de superioridad del nórdico. Tenemos nuestra cultura y nuestra forma de ser. Amamos a España porque no nos gusta. Pero, aunque no nos guste, también es la nuestra. No seamos pánfilos. Y en esto, cabe recordar quizá una cosa que vi en una película hace poco, una película española. Y la película en cuestión trataba de unos jovencitos que en Algeciras, con unas motos de agua, se dedicaban a pasar droga de un lado a otro del estrecho, ¿no? Entonces, bueno, los muchachos sacaban allí sus perrillas y tal. Y en un momento determinado están los dos ahí mirando el mar, un día que no trabajaban. Y dice, joder, macho, dice, si yo estuviera en el momento en que haga 4 o 5 de un par de palos un poquito gordos, yo monto aquí un chiringuito, fíjate cómo se está aquí en esta playa. Y textual, y cito textual, y es un poco bestia, decía, una puta mierda, pero que no falte de nada. Y ese es el problema que muchas veces nos viene a nuestra forma de ser. Esa especie de venga, lo justo que con esto vale. No, hombre, hay que ir un poco más allá. Lo de la puta mierda jamás. Que no falte de nada nunca, por supuesto. Pero con exigencia.
Eso es lo que nos pasa con lo de los hábitos, destrucciones, sí. Yo quiero el chiringuito en la playa, sí. Y aunque se le molesta el nórdico, que le moleste. Que luego viene a tomarlo. Pero que no sea eso que decía el chaval contrabandista. Por lo demás, y hablando de España, creo que en España en lo inmediato tiene que ser una organización masiva de ayuda mutua entre los españoles. Frente a la pretensión liberal de hacer negocio fácil con lo imprescindible, no se puede renunciar a una seguridad social y a unos servicios públicos mediante los cuales a nadie se abandone a la gente ante la enfermedad, el infortunio o la incapacidad. ¿De acuerdo? Todo español debe sentirse siempre parte activa y responsable de una comunidad que le protege y a la que se debe. Importante, a la que se debe. Aquí en esto, el otro día, una persona con la que estábamos muy en ducha en estas cosas, hablando de busidos y demás, creo que aquí viene al cuento de esto de que una comunidad que le protege y a la que se debe, viene al cuento el segundo espíritu del credo legionario, el espíritu de compañerismo, literal, con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta aparecer todos, ni en el campo de batalla, ni en la enfermedad, ni en la vejez, ni en ningún momento. Todos para uno, y el que no quiera, sobra. Con fidelidad y atrevimiento también, hablando de España, y acabando ya, aunque eso sí, frente a potentísimos enemigos de fuera y de dentro. Por resumir, ya acabo enseguida. Dignidad humana, justicia social y suprema realidad de España. Ese es el legado de José Antonio. La afirmación de que solo formando parte de una patria soberana, limpia y justa, como un entrañable hogar, que también tenía música, y en un ambiente de justicia donde ejercer la libertad que otorga la asunción de responsabilidades, puede la persona hacer honor a su esencia trascendental, mantener su dignidad y libertad de ser humano y crecer espiritual y materialmente. Así será dueño de su destino. Pero José Antonio nos dejó algo más que su legado, un estilo. Que sea ese estilo lo que nos diferencie de otros, no haciendo de él una pose más o menos estética, sino con esfuerzo y seria alegría. Y atención, alegría y seriedad, como ya veníamos apuntando antes, alegría y seriedad no son antónimos. Con esfuerzo y seria alegría, una norma de exigencia a la hora de presentarnos ante el mundo y manifestar lo que somos, con alegría, con elegancia y con rigor, como Amadís. Pero con responsabilidad, otra vez. No debemos vender humo. Las propuestas políticas que se formulan, ocultando la forma de ponerlas en práctica y sus costes de todo tipo, son timos a los que la izquierda y las derechas no tienen acostumbrado. Los derechos se conquistan, no son gratis, y no cabe esperarlos como graciosa concesión de uno u otro partido. Yo recuerdo que hace unos años, hablando con una persona joven, una persona muy decente, hablando de estas cosas, yo le hablaba de, pues más o menos de lo que estamos hablando aquí ahora, ¿no? Y ese niño me decía, ay, que yo voy a votar a los socialistas, ¿por qué vas a votar? Hombre, porque Zapatero nos da derechos. Ese es el error. Y eso es lo que se ha metido en la cabeza de la gente. El derecho es algo que te va a dar un político profesional que gane unas elecciones o que te lo ofrece cuando quiere ganarlas. En fin, poco más. Todo esto son una serie de principios, de ideas, de cuestiones elaboradas en unos ratos de recoger cosas que ya habíamos escrito antes, que ya habíamos pensado, y que bueno, ojalá esta sea una forma de, ya que estamos en época fundacional, honrar así con la realidad de nuestra conducta la memoria de quien dio su vida por España. Una España que ha sido un desafío, una obra nunca acabada. Así que con fidelidad y atrevimiento, pues muchas gracias a todos y perdón por la paliza. Y te has estado todo bien. Bueno, pues llega el momento del Como veis, hay un montón de temas que encima de la mesa nos han sintetizado en poquitos minutos y poquitas líneas cuál es el ideario del falangismo o cuál tiene que ser. Y nada, y comenzamos con el turno de intervenciones, si las tenéis. Yo también tengo, pero voy a ser el último, voy a daros pie. De adelante, ¿quién empieza? Es lo que hemos hablado. Pues voy a empezar yo. Qué bien, con lo que me gusta hablar. A ver. Mira, ahí has dado, creo que todos vamos a estar de acuerdo en una cosa. Te has dado con los tres pilares esenciales de lo que es falange, ¿no? O de lo que es la doctrina
del nacional sindicalismo. Y yo es una cosa que tenemos todos más o menos clara y que está estudiándose constantemente. Hoy comentábamos, antes de comenzar con la mesa, comentábamos que en estos días, en los últimos días, pues ha habido como 6 o 7 mesas ya de presentaciones de libros, tertulias, debates, charlas como hoy la tuya, etc. Entonces, es una cosa que sí me atrevo a decir que se está día a día estudiando acerca de esto. Y es una cosa que todos tenemos claro que es así. O sea, que no es que esté abandonada la doctrina, sino que todo el mundo, pues, en la medida de lo posible, ya está actualizándose. O actualizándola, que es una palabra que no nos gusta, pero bueno, ahí está, ¿no? Mi duda está en qué es lo que estamos haciendo, tanto desde las organizaciones como desde fuera de las organizaciones. Y al hablar de organizaciones no solamente hablo de partidos, sino de asociaciones como la tuya, ¿qué es lo que estamos haciendo para agarrar esas ideas, para agarrar ese puñado de principios irrenunciables y tal y cual y lanzarlas a la arena pública? Que es a lo mejor es el debate, ¿no? que tenemos todos, porque esos tres pilares te los firmo yo ahora mismo y te los firma cualquiera de los que están en la sala hoy. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo desde nuestras parcelitas organizativas para cohesionar eso, ¿no? Para darle una forma y lanzarla a la arena, ¿no? Que es lo que creo que en el fondo nos interesa a todos, ¿no? Que no quede solamente en un ensayo más o menos brillante, sino en darle una plasmación práctica, ¿no? Pues lo primero es tener muy claro los tres principios. Eso lo primero. Porque se trata, ya digo, yo creo, de hacerlo operativo. Ahora bien, el cómo, ahí está el tema, ¿no? Eso es lo que decía Lenin en un momento, ¿no? ¿Qué hacer o cómo hacer? Eso, pues aquí cada cual... ¿Qué idea tienes de cómo? Mi idea del cómo es un poco pesimista, debo decirlo. Porque en primer lugar, sobre nosotros pesan palabras, términos, símbolos que mucha gente, y con muy buen hacer, ha presentado ante los españoles como los opresores, los malvados, los fascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pesa sobre nosotros brutalmente. Yo creo que hablar de justicia social, de patria y del hombre y de sus valores se puede hacer hablando de Falange o de cualquier otra cosa. Hace tiempo hay una persona con la que yo hablaba que me decía, y esto fue algo, y esto aquí no puedo decir yo que esto sea un pensamiento mío original, esto yo lo he comentado con otras personas que no lo han comentado a mí. Aquí habría que llevar todo esto al rincón del museo, al mejor rincón del magnífico museo. Allí tendría que irse lo mejor de lo nuestro a limpiar de una vez nuestro nombre, a que todo aquel que quisiera entrar a oír algo diferente de lo que le dicen los medios de manipulación social, etcétera, etcétera, lo encontrara allí. Pero el que tuviera que hacer la función, y a lo mejor estoy contradiciendo un poco, de otra cosa mi presencia aquí, con todo esto, ¿no? Bueno, pues lo admito. Posiblemente fuera hacer desaparecer esto, hacer desaparecer nombres, hacer desaparecer que nos son muy queridos, que los llevamos muy dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la cosa. Ahora bien, aquí aparece el síndrome, como decía una también, el síndrome del falangista enmascarado. Esto se acordará Enrique Martí Corena, a lo mejor. ¿Cómo se ríe? No, pero es verdad, el síndrome del falangista enmascarado. O sea, yo vengo aquí diciendo que España es una grande y libre, que esto, que lo otro. No, pero yo no lo sé. No sé cómo articular eso. Ojalá. Si lo supiera, si lo tuviera. Creo que esa posiblemente sea la misión inmediata. Es decir, vamos a ver cómo con unos símbolos, con unos términos que están, por desgracia, vilmente machacados, lo que decía Kipling. Si ves cómo los miserables tergiversan la verdad en la que crees y que transmites, y todavía sigues dándole, qué machos que somos, ¿no? Pero eso es.
Yo no lo veo así. Ahora, ¿cómo lo articulamos? Hombre, ya que me has presentado como presidente de Avance Social, una escuadra peleona a la vieja usanza, porque otra cosa no somos, la verdad. Nosotros empezamos pensando en esto. Y de hecho sí lo hacemos. Y de hecho, en nuestras tertulias, charlas y demás, a las que alguna de las personas que por aquí han asistido alguna vez, pues hombre, allí no aparece para nada, nada. Tenemos un muñeco negro con el corazón rojo, que es el anagrama, y que campea sobre un círculo verde, ¿no? Ese es nuestro tema. Hacemos actividades culturales, y estoy convencido de que si entre muchos nos dedicáramos a estar juntos, a hablar de lo nuestro, etcétera, etcétera, alguna vez acabaríamos, y no digo, y esto no es un acto de proselitismo, ni mucho menos. En cuanto a los demás, hombre, yo lo que no quiero hacer aquí, por favor, es descalificar de ninguna manera a nadie que esté bajo estos símbolos, que también son los míos y los quiero, estén haciendo lo que crean que deben hacer. No voy a, ni mucho menos. Creo que ellos son los que están sufriendo de verdad, esa tergiversación de la verdad por los malhechores y por los criminales, por llamarle por su nombre, ¿verdad? Es que ahí ha sido dar con un asunto muy interesante, que es el resumen de cómo está el tema ahora mismo, ¿no? Cómo se dice, ¿no? El tema. Que es que hay dos grandes tendencias, que serían, por un lado, y ahí sí os pido que habléis y que opinéis, ¿no? Pero esto es una cosa que oímos muy a menudo, que es bien hacer política desde el falangismo, con nuestros símbolos, las banderas, etcétera, etcétera, sin renunciar a nada, o bien hacer política, vamos a llamar, no hay un nombre exacto para esto, pero con una marca blanca, con algo por el estilo, ¿no? Que enmascare los símbolos de siempre tal igual. Yo creo que eso lo llevamos ya hablando de un montón de años, ¿eh? Y nadie da con la varita. Porque no hay nada de las dos alas que haya dado con un éxito. Yo no creo que se trate tanto de enmascarar algo como de empezar a ser una puñetera vez en nuestra historia política. Vamos a ver, si yo preguntara aquí, ¿alguien se sabe aquí de memoria los puntos de la falange? Dice no. ¿A que todos os sabéis uno? A que todos os sabéis el 27, el último. A que todos os sabéis el de pactaremos muy poco. Solo el empuje final. Ese es el que nos lo notó divinamente. Bueno, pues eso nos ha hecho más daño. Nos ha hecho más daño que ahora sí que ser más políticos. Joder, o sea, no podemos, o sea, con las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Queda muy bonito, sí, está fenomenal, sí, a mí me encanta. Pero a lo mejor por fuera de nosotros, pero muy al lado, siguiendo un camino parecido, encontramos gente con la que te puedes poner a charlar y estar de acuerdo en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? No, ya lo hemos dicho. El hombre, la justicia y la patria. Luego estarán los enfoques, luego estarán los cuentos de hadas, luego estarán mil cosas. Pero hoy ha sido tú, me parece que lo has puesto en Facebook, lo de nunca caminarás solo, que cantan los irlandeses. Sí, pues sí, aquí nos pasamos la vida caminando solos, joder, y ya va siendo hora de que venga alguien con nosotros. Nos convendría hacernos simpáticos. Yo aquí lo que y un poco ya hablando, y perdonadme que estoy acaparando aquí el tema, vamos a ver, yo he procurado siempre que si he tenido que hacerme antipático a alguien, haya sido por defender alguna cosa de estas. Pero ojo, lo que no hago es defenderla como un borde, como un exclusivista, como un yo solo tengo la razón. Seamos políticos, hombre, seamos políticos. Políticos sin bajeza, como dicen uno de los puntos de la cartilla de la Guardia Civil. Se puede hacer, se puede hacer. Se puede ser político sin bajeza. Se puede mirar a alguien cercano con quien nos podemos poner, bueno, este no, porque este, joder, macho, es que este... No, vamos a ver. Un poco de seriedad. A ver de qué queremos. Lo primero que tenemos que hacer, Pacho, es estar seguros de lo que queremos y de lo que hacemos. Y tener, de alguna forma, una mentalidad unívoca. Pero bueno, eso lo mejor mucho. Viene muy al hilo de lo que hablábamos antes, y os pido que intervengáis en algún momento, si queréis. Que era, ahora mismo que voy, que lanzo una idea,
que es que cuando decimos que no nos gusta la palabra actualizar, es que no necesitamos una actualización porque en nuestros postulados son absolutamente actuales. O sea, lo actualizable es lo antiguo, lo que ya no sirve y por lo tanto hay que actualizar o ayornar, ¿no? Cara al público y tal. Pero es que, claro, el falangismo y más en los últimos años, por un lado, se ha desarrollado doctrinalmente a partir de nosotros mismos. Y por otro lado, los acontecimientos políticos, económicos, etcétera, etcétera, nos han venido a dar la razón en muchísimas cosas. Es como hablabas tú ahora, que hay mucha gente que piensa como nosotros, acerca de una banca pública, de una república, etcétera, etcétera, de mil cosas, ¿no? Pero bueno, salva. A ver, yo discrepo de la parte final, sobre el tema de que hay que abandonar fórmulas, símbolos y demás. Porque yo creo que desde los años 40 ha habido posicionamientos de eso, de abandonar, y todos han fracasado. Y toda la gente que utilizó esa vía, incluido yo, que lo hice en la universidad en los años 80, eso ha fracasado. Y al final vuelves a donde tienes que volver, a lo que tienes que volver. Aquí lo que creo que hay un mal diagnóstico, es decir, la cuestión está en que tenemos que diagnosticar cuál es la situación y la sociedad en la que vivimos. Y basándonos en José Antonio, hay momentos que son clásicos de la historia y hay momentos que son románticos. Evidentemente la falange está en el mundo clásico, de las verdades absolutas. Hoy desgraciadamente lo que estamos es en un mundo romántico en el que solamente existen intereses, donde solamente existen sentimientos, pero no existen criterios y por lo menos valores no fundamentales ni profundos ni absolutos, sino simplemente de mero postín. Entonces, eso creo que nos hace estar fuera del juego. Es decir, nosotros estamos fuera del juego porque estamos fuera del sistema. El sistema sabe que somos contrarios a ellos. Igual que en el franquismo se postergó, por mucho que fuera, a quienes formaron las fuerzas políticas de la Segunda República, y quizá en ese momento la organización más importante, que era el Partido Comunista, no era nadie, a pesar de todo, no era absolutamente nadie, y menos el PSOE, se tuvo que producir un cambio y una influencia en el cual la geoestrategia en aquel momento establecían unos criterios más hacia corporaciones internacionales, como puede ser la Unión Europea, que es hoy, en aquel momento la Unión Económica Europea, que las fuerzas políticas y económicas dominantes no permitían que fuerzas políticas como estas pudiesen ir adelante. Hoy en día todavía estamos en una situación que es más grave todavía, porque ya no estamos en una situación de geoestrategia pues, a nivel continental, sino que es a nivel universal. Estamos ante lo que es la globalización política y la mundialización de la economía. Y ahí yo creo que no tenemos nada que hacer, porque eso es la última estrategia del liberalismo, que va a durar hasta donde los pueblos quieran que dure. Es decir, cuando ya uno empieza a renunciar a su propia libertad y llegamos a situaciones de esclavitud del siglo XIX, la gente se tendrá que movilizar. Entonces yo creo que nos tenemos que mantener fuera del sistema, en el sentido de no aceptar, sí participar en la medida de lo que podamos, pero no aceptar sus valores, no acercarnos a ellos, no negociar, porque nosotros tenemos lo mismo en Europa. Es decir, hay formaciones políticas que no son como nuestras, que se asemejan y ellos están resistiendo, y cada vez las poblaciones les están dando más razón, porque se han dado cuenta que a pesar de vivir una sociedad materialista de intereses, al final los ciudadanos cada vez, a pesar de ser una sociedad no espiritual, no nacionalista, no idealizada, van perdiendo día a día lo que son esos derechos y lo que sabes la gente, es decir, satisfacer sus propias necesidades vitales. Nosotros lo que queremos es no solamente satisfacer esas necesidades vitales, sino también las espirituales. Entonces, cuando la gente tome conciencia de eso y vaya tomando, será cuando tengas el apoyo. Para eso tienes que mantenerte, yo creo, firme en tus principios, en tus valores y alrededor no moverte. Yo creo que sobre las experiencias que he vivido, yo he hecho o he participado en un par de ellas, en falange sin falange, y no se produce ninguno. Es decir, al final se va reduciendo, no tiene ningún efecto, y al final la gente lo que siempre busca, por eso, por simplismo ideológico, analizar quién es de izquierda o derecha. No lo entiende, y si no lo entiende, no te reconoce y se identifica contigo. Si le vuelves loco, al final no va a entender nada. Y finalmente los últimos van a decir, eres falangista o porque te estás cambiando la bandera y la camisa. Entonces yo creo que lo que tiene que ser lógico es ser congruente. Y los hechos pues nos siguen dando la razón. Es decir, con esta situación de crisis del sistema de bienestar social y todo lo demás, con todo lo que se han prometido y conquistar el paraíso aquí en la tierra a todos los ciudadanos españoles, cada día se ven que esas necesidades cada vez son mayores, que el servicio que da el Estado y sobre todo los partidos políticos que lo dirigen no llega a ninguna parte, tendrán que buscar alternativas. Ahora mismo están buscando alternativas, entendemos que es un fracaso, hay quienes ahora mismo ciudadanos
que dentro de lo que es el sistema es una alternativa importante, pero cuando ni siquiera el ciudadano sea alternativa, tiene que haber fuerzas políticas, y yo creo que tiene que estar la falange y tenemos que estar nosotros. Yo te diré una cosa, algo más allá de lo que tú dices. Todo esto será posible cuando no salga agua por el grifo. Claro. Sí. Lo que pasa es que hasta entonces tendremos que ser políticos. Tendremos que buscar las formas. Yo he dado una posibilidad, ya sé que no es nada. Pero bueno. No, pero por experiencia propia, es decir, yo he estado en 2 o 3 intentos y no he salido en ninguna parte. Ha habido gente que ha hecho eso por su parte, y yo puedo contarte como, no vamos a personalizar, pero como 15, y eso no ha ningún lado. Y al fin y al cabo todavía sigue aquí. Y al final sí. Y el jueves, pues ahí va a haber gente que se va a movilizar. Si embargo, si hubiesen otras personas, al final no se movilizan. Al final nos agrupamos todos bajo la misma bandera, que es lo clásico. Viene muy al hilo de lo yo creo que digo, si queréis que tener complejo, en Europa hay organizaciones que se integran a la nuestra, a eso me refiero, pero se mantienen firmes. Y yo creo que hay que mantenerse firmes, Salva, y la razón, el tiempo no lo va a dar. Puedo hablarte a nivel personal, de experiencia en ese tema. Yo hasta hace año y medio aproximadamente creía que era posible colaborar con organismos, con entidades, colectivos, etcétera, etcétera, que no fueran falangistas, pero que quisieran lo mismo que nosotros. Luego creía un poco en esto, ¿no? Vamos a quitarnos los símbolos un poco, pero creía, ¿no?, que posiblemente, tácticamente, sí podíamos acercarnos, dado que no teníamos fuerza para hacer la revolución nosotros, pues a la gente que la fuera a hacer, o que la fuera a iniciar. Pero he visto que no. Hemos visto. O sea, que da lo mismo que nos aproximemos a unos, a otros, etcétera, etcétera, porque el hecho de ser falangistas te corta vías, o sea, de vías políticas, ¿no?, de aproximaciones, acuerdos, etcétera, etcétera. Luego yo, personalmente, y conmigo creo que varias personas, creemos en la vuelta a las organizaciones como vía de actuación política, ¿no? ¿Qué ocurre con lo que has hablado? Yo también creo que si aguantamos, y pasan cosas en España y en Europa, en el mundo en general, ¿no?, hay un momento dado que el viento girará y nos dará la razón, ¿no? Pero para eso ahora mismo creo que no podría ser, o no podríamos hacerlo por un motivo claro, porque no tenemos una organización fuerte. Lo que los falangistas creo que tenemos que hacer es iniciar un proceso de convergencia, o sea, ir uniéndonos, no uniéndonos a lo mejor de un modo orgánico, pesadote, carca, en una organización rígida y única, sino en coordinarnos. ¿Para qué? Pues por eso, o sea, para ser más, por un lado, ¿no?, para ser más, y por otro lado, por si acaso. O sea, si ahora mismo hay un crack social, si la gente se vuelve, imaginaros, ¿no?, que la gente bebe, hay un consumo de cannabis colectivo y tal, y ven en la falange la salvación de su vida y de España, y de su familia, de sus hijos y de su casa que se quema, ¿no? Ahora mismo verían que no hay falanges a la que acudir. Entonces, si es muy bueno lo que habéis comentado, de que parece ser que Zapatero lo que prometía son derechos. Es decir, cuando veas que cada día tienes menos derechos, te tienes que preguntar. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué haríamos ahora? Entonces, la gente tiene que reaccionar ante eso. Es decir, claro, personas que no tienen formación, no, pero personas que tienen medianamente un conocimiento, una formación, pues ese examen de conciencia se supone que uno tiene que hacer personal. Solamente que aquí tenemos, exactamente, sí es cierto, pero solamente que hay como dos etapas. El tema de la inmigración, es decir, hemos visto ahora mismo en Hungría cómo se ha puesto en una posición a la que todo el mundo ahora mismo en Europa está por favor. En un principio dices, sí, que venga todo el mundo, pero claro, al final te das cuenta que no tienes ni estructuras económicas, ni sociales, ni financieras para aguantar no solamente a 200.000 sirios o a los 10 millones de sirios que van a salir, sino que tienes a toda África que se puede meter en Europa. Yo conozco el tercer mundo y desgraciadamente que al capitalismo no le importaría, porque el capitalismo al final es mover capitales, no pagar impuestos y almacenar cada vez más. Entonces a ellos les da lo mismo las estructuras de los estados, es más, ellos están en contra de los estados. Ellos lo que no quieren es que haya estado porque el estado es el que le limita, el que le marca, el que le establece sistemas fiscales, el que establece legislaciones sociales, que le hace tener que asumir unos gastos que de otra manera no los tendrían. Entonces
Entonces yo creo que hay que estar ahí, en esa posición, y no renunciar. Sí, pero habría dos etapas, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Una etapa inicial, que es en la que estamos ahora, inicial, tú fíjate de lo que hablamos, que es de converger, de crear una organización más o menos cohesionada, ¿no? A partir de ahí ya sí que puedes luego asumir descontentos, iniciar peleas, ¿no?, políticas, meterte en la liza, ¿no? Pero ahora mismo sin organización no es posible nada, ni eso, ¿no? Te repito, si mañana hubiera gente aquí haciendo cola, ¿no?, para afiliarse aquí, tal y cual, ¿qué podemos ofrecerles? Nada, no hay nada, no hay medios, no hay militantes, no hay nada. Entonces, hay que arreglar eso. Tú, una vez que ya arreglemos eso, que en eso estamos, ¿no?, pues puede a lo mejor ofrecerse lo otro. Más ideas. Hombre, una idea que se me ocurre ahora, según lo que hemos comentado aquí, ya que he sacado todo lo de Hungría, está produciendo ahí un problema gravísimo. Y se nos está tirando la cara, y se le está tirando la cara a mucha gente, que no meter un pobre sirio en tu colchón es no tener en cuenta los valores esos que son consustanciales al hombre. Frente a eso, ¿qué podría decir una fama genificada? Hombre, yo lo que pasa es que, en primer lugar, el tercer punto del que has hablado, es decir, es el de la comunidad nacional. Entonces, la comunidad nacional tiene una estructura económica y una estructura social que tú lo que no puedes hacer es, por unos principios demagógicos, es decir, sin ser consecuencia ni responsable de los actos que estás haciendo, abrir la puerta a todo el mundo. Es decir, si tú metes aquí en Europa una puerta abierta y dejes meterse, pues yo no sé cuántos hay, 1.000 millones de habitantes de África en Europa, la destrozan. Sacaron a los estados, sacaron a la sociedad. El liberalismo quiere eso. Sí. El liberalismo quiere eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, que hay que ser racional y no hay que ser un demagogo. Entonces, tú puedes asumir los que puedes asumir. A la hora de asumir, que me parecía muy bien, no sé si ha sido Chequia, no sé si ha sido Hungría o Polonia, que prefiere asumir aquellos sitios que son de formación cristiana, porque están mucho más próximas a lo que se dice de la Weltanschauung, la concepción del mundo, de ellos que otros, pues lógicamente. Es decir, llega un momento en que nosotros, es decir, con la situación de paro salarial que hay en España, difícilmente podemos traer más gente. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, si traemos más gente, vamos a, aunque hay viviendas, porque hay un montón sin edificar, pero las estructuras sociales, de las seguridad social desaparecerían, lo que quieren los liberales, es decir, privatización de los servicios sanitarios, es decir, es darle razones. Entonces, lo único que hay que aplicar es racionalidad, no solo de vago, y sobre todo ser responsable de lo que haces. Es decir, tú no puedes traer aquí a gente que al final lo único que van a hacer es estar como su país o peor, porque al final está desnudando un santo para dejar a los dos desnudos. Bueno, pues, no vas a decir ni pues todo eso tan razonable que has dicho y que yo suscribo, ahora, y que puede ser perfectamente, ¿por qué no?, un argumento político a manejar. En este país en que vivimos, te bastaría para que a ti, a mí y a cualquiera que mantuviera eso, le dijeran todo lo que sabes que nos dirían en nombre de los derechos del hombre, en nombre de los valores fundamentales del hombre. Claro, eso, desmontar eso, ese simple ejemplo, es una tarea ciclópea, pero la que tenemos que ir. Y estoy de acuerdo, tenemos que ir a ella estando seguros de lo que queremos y de lo que... No, yo no creo que sea una contradicción. No. Lo que estás aplicando es racionalidad. Claro, sí, pero fíjate que aquí quien tiene el poder es quien tiene la pólvora y la tinta, como decían aquellos. Y eso... Por supuesto, en esta sociedad de democracia y se lleva por las mayorías, tenemos que hacer que la gente sea consciente para saber que hay que cambiar de mayorías. Fíjate, hay una cosa, para ver si intervengo demasiado. Cuando eso fue sobre el mes de septiembre, mediados, que fue al final ya hemos terminado con todo el tema le preguntan, después de un consejo de ministros, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, le preguntan, y en este tal, ¿cuántos refugiados acogerá España? Contestación de la buena mujer: los que se nos asignen. Hombre, yo hubiera preferido que dijera, que podría haber dicho otras cosas. 350.000 porque somos así de chulos y nos envidan y invitamos más. O ni uno, pero los que nos asignen. Es decir, estamos también en eso, y tú también lo has comentado antes, me parece. Es decir, aquí no solamente nos enfrentamos a dos cosas. Una cosa lo que es el discurso dominante, claro, que es el discurso postmarxista del 68, es decir, que al fin y al cabo es una estrategia para acabar con el capitalismo, en el cual
El liberalismo, desde el punto de vista ideológico, ha renunciado a todos los suyos, mientras no se toquen los económicos, de pues, libertad de mercado, etcétera, etcétera, que al final el mercado se establece como un dios, es el tote, pero al final ese mercado, ese tote que lo domina es que mantiene situaciones de monopolio, que habéis comentado vosotros. Entonces, ese liberalismo ha hecho esa renuncia, que es lo que le pasa al Partido Popular. El Partido Popular no tiene armas, porque aunque estén a favor de la familia, en contra del aborto, como mañana se tiene que presentar unas elecciones y necesita más votos, pues es capaz de renunciar a esas cosas, porque supuestamente lo que domina la sociedad no es eso, es lo otro. Entonces cada vez va renunciando, entonces les va dando cada vez a ellos más armas, ¿no? Lo que tienes que hacer es coger las tuyas. En Grecia hay mucha gente que no tiene problemas, en Hungría tampoco, en Polonia, ayer han ganado las elecciones. Es decir, hay que empezar a mantenerse firme y no avergonzarse y dar la cara. Pero en esto sí veo que el falangismo es amplio, afortunadamente, y hay un montón de sensibilidades, como se decía antes, ¿no? Yo sí que estoy, solamente que es un debate que excede mucho el de hoy, yo sí que estoy con el derecho de acogida y que tenemos que coger a esa gente, ¿no? En el cupo que nos corresponda y como nos corresponda cogerlos. Que hay que asegurarse, claro, es que vienen y que van a asumir los valores de nuestra cultura, mira, ahora mismo tienes poblaciones sí que estoy que tienen que venir. Tienes poblaciones en Cataluña en las que el 35% son inmigrantes musulmanes. Claro, sí. De aquí a 20 años tienen el 80%. Sí, pero una cosa entonces, es el conflicto. Es que no puedo decir yo que soy un fascista y un racista. Es que lo ha dicho el presidente en el Vaticano, lo que antigua Inquisición. Es que hay que organizar la manera, pero esto Canizales, él, que supuestamente ha sido hasta hace poco una de las personas más ortodoxas dentro de lo que es el catolicismo, lo ha venido a decir. Lo que pasa es que porque saben que el discurso obviamente es muy difícil y que hay unas contradicciones, que no son las contradicciones si se analizan. Entonces, claro, es decir, el tema de dar, por ejemplo, alojamiento, aunque esté sí, lo puedes dar, es decir, lo que tú no puedes es mantener, y sobre todo cuando tienes españoles que están en esa situación. Mira, el otro día hablábamos, Salva, gente es un tema tan tiene... interesante, ¿no? El otro día hablábamos que ya hace falta, que nunca se ha hecho una mesa de debate tal y cual de los falangistas en torno a la inmigración y al hecho de la inmigración, porque cada vez que ves la posición de las organizaciones es distinta. Hay unos que dicen esto, lo otro, tal y cual, y ver, ¿no? Si es posible dar una posición falangista común al respecto, ¿no? Yo, para acabar, que es un tema es interesantísimo, yo sí que creo que no está en el tema tanto de que vengan o no vengan. Yo quiero que vengan, pero quiero que vengan bien. Y esa es la manera. ¿Qué significa que vengan bien? Es que yo también tengo... Que vengan de una forma... que vengan bien, como la Alemania, con una casa, con un salario mínimo, no seríamos con un puesto de trabajo. Yo es que me temo mucho. Es que fíjate, ahora mismo hay muchos jóvenes españoles universitarios que se han ido a vivir a Alemania. Dentro de la Unión, pues son trabajadores, aunque no son alemanes. Pero posiblemente por la normativa de acogimiento de refugiados políticos tendrían preferencia sobre el puesto de los españoles. Sí, tú únicamente que el asunto es más complejo. O sea, esta gente viene de Siria. Las cuestiones políticas y lógicas hay que basarlas en principios y racionalidad. En plan demagógico, pues al final esta inmigración de Mises. Esta inmigración tiene un arreglo fácil, que es parar la guerra en Siria. No, porque en el momento que es el Estado de Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita. La inmigración, yo creo. Yo creo. El responsable ahí es Assad, evidentemente. Me estoy metiendo a moderador yo, que soy es que de repente, pero que se los está derivando el tema. Mira, mañana me parece que mañana habrá gustado a mí me llama mucho, a mí de todas formas lo que me pregunto simplemente, y lo dejamos aquí, luego por favor sigamos por otro camino, lo que me pregunto simplemente es, en un país que no tiene conciencia de sí mismo siquiera, ¿qué vamos a ofrecerles a esas criaturas? Pues eso. Sí, pero mira, es exactamente igual, ya no solamente con el asunto de la inmigración, sino con un tema que has tocado tú en la charla, que es de la unidad de España, ¿no? Y hay una frase de Villegas, ¿no? que viene muy al hilo, que es que ¿tu unidad para qué?
que les estamos, en el último artículo que hubo de Villegas acerca de la unidad de Cataluña y tal, dice, ¿qué les estamos ofreciendo para que se queden, ¿no? ¿Qué España o qué modelo a España estamos defendiendo para que esta gente no se tenga que ir, ¿no? Eso lo entendemos también por sí, un poco. No, y es muy cierto. Es Vamos a ver, el fin de la vamos a ver. O sea, ¿para qué quiero decir usted? Esto es como un equipo ciclista. Los 5 o 6, los que sean, pim, pam, y ahora sube uno. Y un día, macho, a uno lo tienen que subir entre todos porque no puede. Y ese día, el otro día, el que no podía es el que tira de todos y lo sube. Eso aquí se ha quebrado. Eso aquí en España ha desaparecido. Se lo han cargado sistemáticamente. Entonces aquí tendremos que empezar a pensar si la unidad de España, la unidad a toda costa, nos interesa. Primero, ¿qué es España? Joder, que eso aquí tampoco nos lo hemos planteado mucho. Aparte, claro, un proyecto, una idea, una misión, pero claro, para eso hacen falta todos. Para eso hace falta el que quiera serlo. Y a lo mejor, volviendo a la vista a la historia, en 1640, cuando ya se proclamó una república catalana independiente, ¿sí? Duró 12 años, porque, joder, parece ser que el rey Luis XIII de Francia era un poquito opresor y prefirieron otra vez a Felipe IV, que dentro de un orden pues era algo más cercano, ¿no? Ya hubo una república catalana independiente, inviable. Hoy ahora estamos viendo, ahora mismo en España, cómo la pretendida independencia judicial no está. ¿Por qué se está sacando? ¿Por qué se está investigando a los Puyoles, a los Masas, a todos esos sectores? ¿Por qué ahora precisamente, hombre? ¿Por qué? ¿Porque ahora ya no nos sirven para completar mayoría parlamentaria? No, esto es una vergüenza. Entonces, mire usted, los catalanes, pensadlo bien, sois responsables de vuestros actos. Voy a decir aquí una herejía, por mí como si os largáis. Ya volveréis. Y lo siento, sé que estoy diciendo una burrada, sé que estoy diciendo algo durísimo y sí. Pues lo pienso. No, yo aquí coincido contigo, en el sentido de que es muy difícil, después de 2 generaciones, educar por Claro, joder. Lo único que es lo que yo es decir, realismo y fuera demagógico. Claro. Cuando vean la situación traumática que tienen, en 3 o 4 años cambian. Es decir, Cataluña no solamente en ese periodo estuvo cerca fuera de España, lo estuvo también con la guerra con los franceses. En la guerra con los franceses, Cataluña se anexionó. Y sin embargo, fueron los que más lucharon contra ellos. A Guipúzcoa le pasó todo lo mismo. Exacto. A la zona, además, la idea no puede... Entonces, lo que pasa es que necesitar España y vivir España, porque no lo había decir. Entonces, cuando se ha encontrado de la auténtica necesidad, yo creo que saldrá de ellos. Y es más, yo soy lo que creo que el auténtico espíritu nacional español creo que puede surgir de Cataluña. Es que hoy a ver, surgir de Cataluña. Es decir, como surgió el patriotismo español después de la crisis del 98. Y yo en esto que digo, supongo que un catalán que se siente español en Cataluña sale ahora de la fila y me mete un viaje que me tumba. Sí. Y yo lo entiendo, y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo, sí. Yo lo entendería que lo hiciera, pero que también se me comprenda a mí un poquito. Y también digo que tendría derecho a hacerlo a mí y a mucha más gente, porque los hemos dejado tirados durante 40 años. No, se ha dejado la clase así política. La clase política, sí señor. A mí también me pide la víscera y el mundo de vez en cuando decir, yo también quiero votar el referéndum para decir que se vayan a tomar por el culo, pero vamos a ver, seamos sensatos y prácticos y un poco políticos y un poco zorros, ¿no? El separatismo catalán y el separatismo vasco aspiran a vivir de España. Es el niño hijo que se va de casa pero quiere que mamá le siga llevando el tupper, planchándole las camisas y lavándole la ropa. Y para eso va a tener como rehenes políticos a ese 40 y tantos % de población vasca y catalana que también se siente española. O sea, que joder, para mí sería, ya te digo, que sería la lista de mandarles por el culo, pero por... No, lo que pasa es que es una respuesta social. Por el segundo punto, si tú haces la diada, no de compañerismo, porque eso está muy bien para la región, para los españoles, yo prefiero hablar de hermandad. Por hermandad, por eso se trata de aquí, no puedo permitir que caigan en manos de esos hijos de la... Lo que pasa es que están dispuestos a caer. Sí. Hombre, se mueve un poquito, coño. Ya lo sé. Y que están dispuestos a caer. Una parte muy importante de lo que traen. Porque, macho, ahí, ¿a quién votan? A los que votan. Joder. Y a mí que no, joder, qué bien. Han salido por un 4%. Pues es una maravilla. Lo que no puedes permitir es que haya una movilización allí por España que vayan 5.000 personas. Claro. Es decir, yo
yo no estoy diciendo que vaya 1 millón, no sé si van 1 millón o no 1 millón, pero mueve 100.000 personas. Y al día siguiente moverás más. Pero si no mueves, es decir, y es el problema, que la gente se ha acomodado. ¿Por qué? Porque la gente renuncia a sus principios, renuncia a sus valores, lo deja todo. Entonces, todo ha sido dejación de la población española desde hace mucho tiempo. Entonces, como vas dejando más presión, yo salgo ahí, parto de la base, además creo que es una idea muy azul que tenemos todos, que hoy no tenemos patria. Entonces, defender ese no hay patria, hay que hacerla. El falangismo tiene que construirnos una patria, o construirla, pero ahora mismo, ¿qué es la patria? O sea, este Estado de las autonomías, con una economía capitalista, con bancos privados. La patria debe existir con incubadora, Eso no es la patria. La patria es un proyecto. Entonces, yo también creo que tenemos que comenzar de cero. Si los catalanes tienen que irse, que se vayan, ya volverán. Pero ahora mismo es que no hay nada para que ofrecerte. Vamos a ver, pero no es que no haya nada claro, no hay nada que ofrecerle. No hay una patria porque se acabó el dinero. Pero bueno, no sé. Tenemos 1.600 años de historia. Sí. Que tenemos 1.600 años de historia. Sí, pero no. No es cierto. ¿Encajarán las piezas al final? Sí. Hay una cosa que sí que es y que estamos hablando de que la patria no es un proyecto de futuro, básicamente. Algo que es atractivo para los pueblos o para las personas. Los catalanes lo tienen, pero no solo en Cataluña, es que aspiran a ser europeos. Lo que hay que plantearse a lo mejor hoy en día es si el proyecto sugestivo de vida en común para el futuro tiene que trascender esto que ha sido en la historia. O sea, eso sí, hay que mirar también un poco a la historia, de lo que hemos sido y procurar que nuestros valores aporten a ese proyecto futuro. O sea, que no seamos simplemente un mero espectador de algo que deciden las potencias centrales, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que a Cataluña, ellos como entidad, sí tienen su proyecto ahora mismo. Y tiene su público, ¿no? Pero un público muy importante, que está dispuesto casi a cualquier cosa. Que a ver quién coño aquí en España y en el resto de España estamos dispuestos casi a cualquier cosa. Es que es una idea, no le preguntes a nadie que tenga que hacer un esfuerzo. es una idea muy josantoniana, que frente a una mística solamente se pone otra a España o al resto, yo que sé, o a Europa, el tener que ofrecer algo que sea sugestivo para todo el mundo. El tema económico en Europa sigue siendo, al fin y al cabo, lo que ya decíamos hace unos años falangistas, ¿no? La Europa con la decadencia de la realidad. Es decir, los pilares básicos sobre los que se asentaba la Europa de Carlomagno y todo esto, eso no existe, eso es mentira, ¿no? O sea, Europa es una amalgama de libre cambio, de fuera fronteras para el comercio, etc. Y no hay más, porque todo lo demás, cada uno es de su padre y de su madre, o algunos no saben ni siquiera que es de su padre, también pasa. O sea, lo que quiero decir es que a Europa ahora mismo también le está faltando futuro, cosa que surgirá como uno de los problemas importantes de esta comunidad. Es el que Hablando de frases, hablando de frases que tú recordabas una vez en que por qué estás un día perdida, lo de los analistas enmascarados. Yo os diré algo que estoy seguro que estáis de acuerdo conmigo, porque es tan fuerte y tan importante el muro ese con el que nos enfrentamos, que yo diría esa frase de hace 2000 años, de que nuestro reino no es de este mundo, o mejor, llevado a nuestro ideario, nuestra república no es de este mundo, es la realidad. Tenemos tanto por lo que un muro tan alto, que es, como tú has dicho, ciclópeo, me parece. Ciclópeo. Es un adjetivo que viene muy apropiado a este tema. O sea, creo que es realmente esto. Porque nosotros, todo esto que decimos, que por supuesto tú me conoces, creo bastante bien y sabes que estamos muy de acuerdo en todo lo que has dicho, de los 3 pilares sobre los que se asienta nuestra doctrina, que luego ya vienen los complementos de la teoría económica, de cómo lo vamos a hacer, si la plusvalía se la asignamos al Estado, se la asigna al trabajador, y todas estas cosas que ya son detalles que, por cierto, no se llegaron a matizar suficiente, porque todo esto es un proyecto abierto. Pero eso no es muy importante, es importante la filosofía. La filosofía que subyace sobre esos 3 pilares que tú has expresado. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es que nuestro reino no es de este mundo, porque es
esos pilares no los admite nadie hoy. Hoy hay un individualismo, la dignidad del hombre está por los suelos, no existe. Las unidades, la patria y toda esta historia, tú le hablas a un chaval de 20 años o de un jovencito de verdad, le dices, simplemente con que pronuncies la palabra patria, ya te descalifica como fascista. A mí a veces me da... La patria marca para algunos no... Oye, una cosita. Sí, Estabas tú habías pedido la palabra. sí, adelante. Por... No quiero interrumpir, pues No. es un tema que, bueno, en parte engloba lo que estáis comentando y en parte también quisiera reconducir a la línea inicial, ¿vale? Sobre lo que se estaba comentando en este momento, para mí yo creo que se resume en algo muy claro y muy evidente, y es cultura y educación, que en política se llama marketing. Cultura y educación, que en política se llama marketing. En Cataluña, lo que se ha estado fraguando desde hace tiempo es cultura y educación a través de imagen, a través de positivismo, a través de este es el malo, a través de marcar un bueno y un malo, ¿no? Y eso es el marketing, solamente marketing, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Y por el otro, a la hora de reconducir, se han nombrado en diferentes ocasiones palabras, si no exactas, sinónimos de empezar, reencaminar, iniciar. Para mí la pregunta no es esa. Para mí la pregunta es ¿a dónde? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? Luego encontrarse con quién. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se busca? O sea, ¿te quieres presentar a estas elecciones con qué ánimo? ¿O no te quieres presentar a estas elecciones? ¿Quieres hacer una campaña de cara a las futuras elecciones para poder tener visibilidad y poder tener recursos? Es posible, pero para eso hay que saber a dónde quieres ir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Si doctrina hay, si texto, si pagaran por letra, tela. Pero vamos a hechos. Yo, en mi profesión, lo primero que se busca es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Un objetivo además lógico, digno, alcanzable. ¿Qué es lo que se quiere hacer? No hipotético, sino qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere conseguir. Y para ello, y eso Nacho lo hemos hablado en algunas ocasiones y demás, para ello, ¿con qué contamos? Ni lo tenemos en cuenta. Pero ¿qué necesitamos? Bueno, pues vamos a buscar lo que necesitamos. Es duro poder hacer cosas y no poderlas desarrollar porque no sabes realmente hacia dónde quieres ir. Y no quiero ser... esto, aunque parezca extraño, yo lo que estoy diciendo creo que sea constructivo, ¿eh? Claro, eso por supuesto. Mira, yo lo que no quiero es que se vea... Y además creo que me conocéis, y voy a ser en esto breve, que tienes un montón que decir. No, estos son... Yo creo que nuestros fines ahora mismo, nuestros objetivos tienen que ser sencillísimos. O sea, ¿a dónde vamos? Pues en vez de plantearnos un proyecto nacional, tal y cual, no, a cosas más sencillas, hacer por casa, reorganizarnos. Yo creo que eso es básico ahora mismo, ¿no? Antes de meternos en otro tipo de honduras doctrinales, bueno, pues ya hay un objetivo, que es reorganizar, porque como hablábamos antes, ¿no? Yo creo que hay dos pasos ahora mismo, que es, por un lado, reorganizarnos y crear una organización más o menos ágil, que pueda hacer política, ¿no? Y de ahí hacer política, claro, que ese sería el objetivo más a largo plazo o más grande, ¿no? Pero hay un objetivo mínimo que yo creo que podemos hacer, que es reorganizar. Bases hay, porque tú le pones, Claro que hay. desarrollas cuál podría ser el ideario que puedes presentar, a cuál era, y no dices quién hay detrás. Eso lo he hecho yo, y eso me imagino que muchos lo habréis desarrollado, ¿no? Hablar con personas, hablar con X personas que no saben
de lo que estás hablando, de la ideología, como nombre que estás hablando, y es complicadísimo, y lo reafirmo, complicadísimo, que alguien no esté en contra, o sea, no esté a favor. ¿Qué ocurre? En cuanto ya sacas quién eres, sacas esa vez que arrastra. Entonces llegamos a una conclusión, no una conclusión. Además, siguiendo tu línea, que me parece muy... En términos de marketing, creo que podemos decir, sin lugar a dudas, que tenemos buen producto. Producto estupendo. Lo único que nos hace falta es que conocerlo bien, creérnoslo de verdad, y luego empezar pues, un poquito a realizar qué podemos poner como primera propuesta, cuál será lo que queremos ver. Y sobre todo eso, para mi gusto, si a nosotros ya, joder, aquí somos todos ya un poquito tarras, sobre todo una cosa que decía el Abraham Lincoln aquel, que de vez en cuando se descolgaba con unas cosas muy serias. Si me dan 3 horas para talar un árbol, 2,5 las dedico a afilar el hacha. Que puede parecer aquello de a la parálisis por el análisis, que dicen los consultores feroces eso, pero bien manejado da resultado. O sea que yo creo que efectivamente tenemos buen producto. Tenemos el mejor producto, la mejor merluza, y estamos en el mejor sitio del mercado, pero si te están hablando mal todas las vecinas, se están diciendo que Pues eso es carísima, cuando afinemos el hacha. Es imposible, ¿no? Pues la tienes en oferta. Afinemos el hacha pensando cómo hacemos ver a la vecina. Sí, lo mejor merluza. Sí, es que está claro, de marketing siempre dicen que el color lo elige el cliente. Claro. Lo damos Estamos vendiendo el por... mejor coche del mundo y estamos haciendo gilipollas decidiendo que tiene que ser verde. No, coño, el color lo elige el cliente. Damos por acabado el acto, Jesús. Tú mandas, Nacho. No, que va. Pues muy interesante hoy, como siempre. Fausto, genial. Yo únicamente pedir perdón, no me lo toméis como nada personal, no sea una paliza, y bueno, si ha servido para discutir y hablar de algo, pues qué bien. No, y que siempre es bueno que se reúnan falangistas, siempre. Aunque Se sea, llega con, sí, aunque venga por el antifaz. se llega a conclusiones siempre válidas, ¿no? Venga, pues buenas tardes a todos y hasta la próxima, que será el mes que viene, que tendremos 2. Bueno, voy a anunciarlo mínimamente. Tenemos una como hoy, corriente, con algún ponente que no se sabe aún cuál va a ser, pero bueno, algún ponente, creemos que tan interesante como Fausto, creo que más no, pero tan interesante como Fausto. Y una mesa el 14 por la mañana, que será en esta sala, que ahí sí pedimos a todo el mundo que venga, ¿no? Que traiga amigos, que traiga a quien sea, pero que venga, que va a ser muy interesante. Nos traigamos hace años y cuando ven esto ya sabemos por qué. Acerca de un tema que os va... Y eso que era mejor merluza. Acerca de un tema que vais a reíros, ¿no? Con el título, pero que yo creo que es muy ilustrativo, que se llama Los otros falangistas, ¿no? Hay unos falangistas que van por un lado, hay unos falangistas que vamos por otro, pues va a ser de los otros falangistas. El 14 por la mañana. Te avisaremos con tiempo de los ponentes y tal y cual. Sábado, ¿verdad? Sí, bueno, es un sábado, pero que va a estar realmente interesante porque no adelanto nada ni anuncio nada, pero hay ponentes muy interesantes y muy buenos ya confirmados. Entonces, bueno, pues nada, buenas tardes.